Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo para Aprender de cuarto de secundaria aquí por USMPTV Aprende con Todo. Como recuerdan, la Guerra del Pacífico comenzó porque los bolivianos aumentaron el impuesto del salitre en 10 centavos a los chilenos. Pero en ese tiempo, Perú y Bolivia tenían un acuerdo de defensa mutuo. Es por eso que Chile les declaró la guerra a ambos en el año 1879. Lamentablemente, estos dos países no estaban preparados por un conflicto. Por eso es que perdieron muchas batallas. Y lo más penoso es que el Huáscar de Miguel Grau fue derrotado. Cuando los chilenos obtuvieron el dominio del mar, siguieron su campaña por tierra y se fueron derechitos hasta la desértica Tarapacá, donde también había mucho salitre. Acompáñenme a ver lo que sucedió luego. Los aliados Perú y Bolivia estaban de malas, porque habían perdido dos batallas seguiditas, la de Pisagua y la de San Francisco. Luego, el ejército peruano se dirigió a Tarapacá para conseguir provisiones y armamentos. El 27 de noviembre de 1879, vinieron los chilenos para atacar a los peruanos, iniciando la batalla de Tarapacá. ¿Ya adivinen quién ganó? Sí, el ejército peruano ganó esta batalla. Un momento, ¿y ahora qué pasa? Perdón, ¿hay comida? No, señor Hugo, no hay provisiones por ninguna parte. Sí, ese era el problema de todas las tropas peruanas, que no tenían nada con qué alimentarse. Por esta razón, tuvieron que abandonar el territorio de Tarapacá. Sí, lamentablemente por eso. ¡No! Entonces los chilenos regresaron felices y contentos y se adueñaron de Tarapacá, sin disparar una sola bala. Después de eso, bloquearon los puertos de Arica y el Callao. Pero eso no fue todo. En febrero de 1880, parte de las tropas chilenas desembarcaron en Hilo, para que las tropas peruanas y bolivianas que estaban en Tacna se quedaran solitas. Después, se desarrollaron dos batallas. La primera en el Cerro de Los Ángeles el 22 de marzo de 1880, donde el ejército chileno resultó victorioso. La segunda batalla sí fue más decisiva. ¿Y por qué? Bueno, comencemos diciendo que esta batalla se llamó el Alto de la Alianza en Tacna y se dio el 26 de mayo de 1880. ¿Y saben quién dirigió a los ejércitos aliados de Perú y Bolivia? Pues el mismísimo presidente boliviano Narciso Campero. Pero no pasó nada, ya que el ejército del general chileno Manuel Baquedano les ganó en menos de una hora. Como resultado de esta derrota, Bolivia se retiró de la guerra. Ahora Perú se quedó solito para continuar la lucha. Uy, uy, uy. ¿Y qué pasó luego, profesora? A las 3 de la tarde llegaron las primeras noticias de la derrota. Los tacneños, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, se refugiaron en consulados y residencias de extranjeros que izaban sus banderas. Los chilenos empezaron a bombardear la ciudad. Por eso, el alcalde Guillermo Maclean se dirigió al mismísimo campo de la Alianza para negociar con el general chileno Baquedano e informarle que en la ciudad no existían tropas. Y así se terminó el bombardeo. El coronel Francisco Bolognesi estaba al mando del puerto peruano de Arica, que comenzó a ser rodeado por las fuerzas chilenas de Manuel Baquedano. Bolognesi solo contaba con 1.900 soldados peruanos y poquitas municiones, mientras que las tropas chilenas de Baquedano tenían 6.000 soldados, todos bien armados. Baquedano estaba enterado de la inferioridad numérica de sus adversarios, así que mandó a Juan de la Cruz Salvo para pedirle a Francisco Bolognesi que se rindiera. Pero Bolognesi respondió: Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Los jefes de los demás batallones también apoyaron sus palabras, entre ellos Guillermo More y Alfonso Ugarte. Hugo, apunta esta fecha: 7 de junio de 1880. Esta es la fecha en que se dio la batalla de Arica. Los soldados chilenos subieron hasta el morro, donde estaban los soldados peruanos listos para luchar hasta el final. Y así fue. Francisco Bolognesi cayó en batalla, mientras que Alfonso Ugarte se lanzó del morro, para que nuestra bandera no cayera en manos del enemigo. Poquitos combatientes peruanos sobrevivieron,
y los chilenos ocuparon la parte sur del Perú. Hugo, ahora te preguntarás qué pasó después. Resulta que los chilenos estaban planificando cómo ocupar la ciudad de Lima. Para esto, realizaron la expedición Lynch, nombre tomado de este señor, Patricio Lynch, que junto a un ejército destruyó las empresas azucareras de caña de la costa norte para que el Perú se quedara sin recursos. Patricio Lynch comenzó a liberar a migrantes chinos que trabajaban casi como esclavos en los pueblos y haciendas azucareras que iba destruyendo. Estos, muy agradecidos, lo llamaron el Príncipe Rojo. Aunque otro nombre le hubiera quedado mejor. En septiembre de 1880, las tropas chilenas desembarcaron al sur de Lima. Es por eso que el presidente Nicolás de Piérola reclutó a 20.000 hombres para su defensa. Pero lamentablemente perdimos en las dos batallas claves, la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores. Chorrillos y Barranco fueron saqueados y muchas de sus estructuras quedaron destruidas, como podemos ver en estas fotos de la época. El 17 de enero de 1881, Lima fue ocupada militarmente por los chilenos. Quiero hacer un paréntesis para recomendarte una película que te encantará. Se llama Gloria del Pacífico, donde nos cuenta sobre la batalla de Arica. No lo veo. No, mentira. Tienes que verla sí o sí porque te va a gustar muchísimo. Bueno, ahora sí, sigamos con el tema. Piérola se fue a la sierra para reorganizar las fuerzas peruanas. Pero como no había presidente en Lima, los chilenos acordaron junto a un grupo de notables nombrar a Francisco García Calderón como presidente provisional. No reconozco tu gobierno, el presidente soy yo. Estás equivocado. Yo soy el presidente. Además quiero firmar la paz con los chilenos. Pero al final, Francisco García Calderón se negó a firmar un tratado de paz, porque los chilenos pedían a cambio territorios. Por eso, los mismos chilenos lo mandaron derechito a la cárcel en septiembre de 1881. Mientras tanto, Nicolás de Piérola, Miguel Iglesias y Lizardo Montero se estaban peleando para ver quién se quedaba con la presidencia del Perú. ¡Hugo! ¡Esto es demasiado desesperante! ¡Deténlos! Pero no crean que todo estaba perdido, porque en la sierra todavía había recursos y mucha gente dispuesta a pelear. Hugo, te presento a el Brujo de los Andes. No, ese no. Me refiero a Andrés Avelino Cáceres, que fue el líder de la resistencia, también conocida como la campaña de la Breña. ¿Y por qué le decían el Brujo de los Andes? Resulta que el general Andrés Avelino Cáceres tenía el gran conocimiento de los territorios de la sierra, por lo que se podía esconder y aparecer con gran destreza, pareciendo que estaba en todititas partes, por eso lo apodaron así. Cáceres, junto a todos los campesinos de la zona, expulsaban a los chilenos que llegaban a la sierra. Y así lo hizo muchas veces, obligándolos a abandonar varios territorios del Ande. Sin embargo, el general Miguel Iglesias, en agosto de 1883, llamó a negociar la paz con Chile. Quiero continuar con la resistencia, así podremos ganar la guerra. Andrés, la resistencia perjudicará al país. Mejor hay que negociar la paz. Cáceres intentó evitar la firma del Tratado de Paz, pero la derrota en la batalla de Huamachuco debilitó la resistencia en la sierra. Como Iglesias fue reconocido como presidente regenerador, fue autorizado para firmar el Tratado de Paz. El 20 de octubre de 1883, los representantes peruanos José Antonio Lavalle y Mariano Castro Saldívar, junto al chileno Jovino Noboa, firmaron el Tratado de Ancón, un tratado que fue muy favorable para Chile. ¿Qué condiciones tenía el tratado? Hugo, la principal condición del Tratado de Ancón era que Perú tenía que ceder los territorios de Tarapacá para siempre. O sea, ese territorio pasaría a ser chileno. Ah, pero eso no fue todo. Chile tendría los territorios de Tacna y Arica por 10 años. Después de ese plazo, se organizaría un plebiscito. O sea, la población de ambos territorios decidiría si se unían a Perú o Chile. Lamentablemente, eso de los 10 años fue puro cuento. Y es que pasaron como 45 años. Ahí recién, Arica se quedó definitivamente en Chile.
y Tacna regresó al Perú. Ahora regresemos a agosto de 1884, cuando por fin todas las tropas chilenas se fueron del territorio peruano, que de paso estaba destruido por todas partes. Incluso la Biblioteca Nacional del Perú había sido saqueada. Se llevaron 58.000 libros. ¡Asu! El país estaba en crisis. De hecho, esta fue la peor crisis de su historia. Por consecuencia de esta crisis, muchos peruanos comenzaron a ser pesimistas. ¡Todo me sale mal! ¡Perdimos la guerra! Levante sus ánimos. Uno se tropieza para luego levantarse. Así que arriba el Perú, Tienes razón. Renaceremos de nuestras cenizas. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para lograrlo. En 1886, el mismísimo Andrés Avelino Cáceres fue elegido presidente del Perú. Durante su gobierno acabó con todo el caos que dejó la guerra y sentó las bases para la reconstrucción nacional que tomaría muchos años. Ahora es tu turno. ¿Cómo se llamó la batalla donde el coronel Francisco Bolognesi prometió quemar hasta el último cartucho? Batalla de Tarapacá. Batalla de Arica. Batalla del Alto de la Alianza. ¡Acertaste! La batalla de Arica se dio el 7 de junio de 1880, donde un pequeño reducto de soldados peruanos fue rodeado en el Morro de Arica por el ejército chileno. La victoria fue chilena, pero se recuerda la valentía de personajes como Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. ¿Qué general chileno fue llamado el Príncipe Rojo? Juan de la Cruz Salvo, Patricio Lynch, Manuel Baquedano. Muy bien. En la ocupación chilena del Perú, Patricio Lynch inició la destrucción de pueblos y haciendas azucareras de la costa norte, comenzando a liberar a migrantes chinos que trabajaban casi como esclavos. Estos, muy agradecidos, lo llamaron el Príncipe Rojo. ¿Qué presidente peruano sentó las bases para la reconstrucción nacional? Miguel Iglesias, Francisco García Calderón, Andrés Avelino Cáceres. ¡Bingo! En 1886, Andrés Avelino Cáceres fue elegido presidente del Perú. En su gobierno, puso fin al caos que dejó la guerra y sentó las bases para la reconstrucción nacional. Hoy aprendimos que el 27 de noviembre de 1879 se llevó a cabo la Batalla de Tarapacá, con la victoria del ejército peruano. Sin embargo, las tropas peruanas tuvieron que abandonar el territorio por falta de provisiones, quedando a manos del ejército chileno. La batalla de Alto de la Alianza se desarrolló en Tacna el 26 de mayo de 1880. La batalla duró menos de una hora, con victoria chilena. Como consecuencia, Bolivia se retiró del conflicto, dejando al Perú solo en la guerra. El coronel Francisco Bolognesi estaba al mando del puerto peruano de Arica, que comenzó a ser rodeado por las fuerzas chilenas superiores en número. Bolognesi rehusó rendirse. El 7 de junio de 1880 se dio la batalla de Arica, donde las fuerzas chilenas aplastaron al pequeño reducto de soldados peruanos, al mando de Francisco Bolognesi. Los chilenos realizaron la expedición Lynch en septiembre de 1880, donde el general Patricio Lynch destruyó las empresas azucareras de caña de la costa norte, para que el Perú se quedara sin recursos. El presidente Nicolás de Piérola reclutó a 20.000 hombres para la defensa de Lima. Lamentablemente, perdimos en las batallas de San Juan y Miraflores. Chorrillos y Barranco fueron saqueados y también se destruyó muchas de sus estructuras. En la sierra se inició la resistencia al mando de Andrés Avelino Cáceres. Con ayuda de campesinos de esos territorios, derrotaron al ejército chileno en muchas batallas. La derrota en la batalla de Huamachuco, en julio de 1883, debilitó la resistencia en la sierra. Posteriormente, el presidente Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883, poniéndole fin a la guerra con condiciones favorables para Chile.
Después de la guerra, el Perú pasó por la peor crisis de su historia. En 1886, Andrés Avelino Cáceres fue elegido presidente del Perú, sentando las bases para la reconstrucción nacional. Imagínate que nuestro país atraviesa por una terrible guerra. ¿Qué medidas tomarías? ¿Tratarías de buscar alguna solución pacífica? Es muy cierto que la solidaridad y el compañerismo se realzan en los peores momentos. Recordemos que nuestro país ha pasado por diversas crisis económicas y sociales, como lo fue después de la guerra. Y en los años del terrorismo, lamentablemente, el peruano era enemigo de otro peruano. Pero a pesar de eso, nuestro país siempre se las ingenió para salir adelante. Eso nos motiva a pensar de que con unión y solidaridad se pueden lograr grandes cosas. Es momento de tomar acciones, aprender de nuestros errores y ser una mejor sociedad. ¿Sabías que? A finales del 2013, el peruano Andrés Paredes presentó su juego de mesa Guerra en el Pacífico. En este juego de estrategia sobre la Guerra del Pacífico, los participantes pueden optar por jugar con las tropas chilenas, peruanas o bolivianas, siendo el desenlace de acuerdo a la astucia del jugador. Ahora ya lo sabes. A este conflicto también se le conoce como la Guerra del Guando y el Salitre. Hay autores que le dicen la Guerra de los 10 centavos, como por ejemplo es el caso de Antonio Garate Calle, que escribió este libro, Por 10 centavos de salitre. Te la súper recomiendo. Ganar o perder una guerra no nos hace mejores ni peores. Lo que en verdad engrandece a la sociedad es poner el hombro y trabajar muy duro. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestro próximo programa aquí por USMPTV Aprende con Todo. No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la reconstrucción del Perú después de la guerra. ¡No te lo pierdas!